Más allá de la niebla. Autora Dari Morales. País, México. Tenía como 4 años de edad cuando nos mudamos a una casa de alquiler con mis abuelos en una zona céntrica de la ciudad. Desde el primer día, una enorme casona situada en la acera frente a nuestra casa captaba demasiado mi atención. Se miraba como una mansión sacada de una película medieval, muy diferente a las demás, no solo por su rara estructura, sino por el peculiar lujo en su fachada. Cada vez que caminaba por la acera, miraba la hermosa ventana de aquella mansión, donde se asomaba un joven apuesto. Siempre me pasaba que no podía evitar voltear hacia la acera de enfrente, pues él me daba cierta sensación de agrado cuando veía sus olivos ojos. No sabía con exactitud describir lo que me hacía sentir, pero era algo bello y atrapante. Mi nana siempre me preguntaba en tono de molestia qué era aquello que captaba mi atención. Mas siempre respondí que nada, temiendo algún castigo por fisgonear ventanas ajenas. Al pasar de los años, aquella extraña sensación no fue menguando, sino que al contrario, fue convirtiéndose en una obsesión que me robaba el sueño. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hermoso varón con una rara chaqueta que tenía encajes en los bordes y un llamativo moño en el cuello. Su blanca sonrisa era encantadora. Sus manos daban la apariencia de una porcelana carísima, lo mismo que la palidez de su rostro. En sus ojos había un brillo hechizante. Me miraban fijamente cada vez que caminaba por la acera. Y cuanto más tiempo pasaba, más me di cuenta de que aquella obsesión se iba transformando en terror, pues mis sueños con él se convirtieron en pesadillas perturbadoras y poco realistas. Al caminar, luchaba por no mirar más hacia esa ventana donde el tipo permanecía eternamente. Pero algo parecido a una fuerza magnética me obligaba a mirarlo. Y cuando lo hacía, no podía quitar mis ojos de los suyos. Sentía como si dentro de mi mente me llamara por mi nombre y me ofrecía acercarme a él. Llegó el momento en el que no me fue posible seguirlo evitando. Y como si de un hipnotismo se tratase, me acerqué lentamente a aquella elegante ventana. Él no me hablaba con sus labios, sino con su mente. Podía escuchar su voz dentro de mi cabeza, lo que fue aún más aterrador. Sentía que me pedía algo, como si me ofreciera ir con él a un largo viaje, a un lugar muy lejos de allí. Yo quería correr y volver a casa, pero la fuerza de su mirar me mantenía inmóvil. Me sujetó con fuerza de mis manos
Acercó sus labios a los míos y me besó apasionadamente. Mi mente estaba llena de su voz, de sus deseos y un palpable amor desmedido. La gente que caminaba por la acera, al parecer, no se percataba de lo que yo hacía con aquel joven desde su ventana. Era como si fuéramos invisibles. De repente, sin darme cuenta de qué manera, ya me encontraba dentro de aquella enorme y extravagante casa. Era como si hubiera atravesado la pared o si estuviera soñando. Me llevó hacia su elegante comedor, donde había comida decorosamente servida, y junto a la mesa había unas enormes macetas con extrañas flores que se movían como si las tocara el viento. Aquel joven no dejaba de mirarme. Me ofreció con elegantes señas que tomara mi lugar en aquella mesa. Y no podía resistirme a tan excelentes encantos. Después de aquel banquete, con exceso de vino que no embriagaba, se levantó cortésmente de la mesa y me extendió su lozana y hermosa mano. Un suave vals arrullante comenzaba a escucharse dentro de mi mente y comenzamos a bailar deslizándonos por toda aquella hermosa vivienda, hasta que lentamente y entre los suaves pasos de aquel vals, él comenzó a desnudarme. Y yo, totalmente extasiada de pasión, comencé a desnudarle por igual. Fue un derroche de pasionales besos donde entregué a él mis virginales ansias, ambos envueltos en unas fragantes sedas púrpuras. Después del apasionado encuentro, me sentí tan rendida a su cuerpo. No deseaba más que quedarme para siempre a su lado. Y él, que al parecer escuchaba mis pensamientos, solo dentro de mi mente comenzaba a hablarme de eternas promesas de amarme, aún después de la muerte. Y fue levantándome con sus brazos muy lentamente, casi levitando. El suelo se convertía en humo a mis pies. Me sentía flotando en aquella habitación que fue llenándose de bruma helada y muy densa, soltando una hermosa fragancia floral. Y sentí que sus bellas manos fueron soltándose de las mías, como de mi vista. Dejé de verlo entre toda esta niebla fría y perfumada de rosas y violetas, y que al mismo tiempo me cubría mi desnudez nuevamente, hasta encontrarme otra vez fuera de su ventana. Fue como despertar de un sueño, pero estoy segura de que no lo fue. Regresé a casa con una terrible migraña y me recosté en mi cama, la cual sentí tan áspera y endurecida en comparación de aquellas sedas en las que me había entregado a mi hombre de la ventana. Al día siguiente, salí con la intención de mirarlo de nuevo y asomarme a su ventana. Y vaya sorpresa, aquella ventana había cambiado totalmente de aspecto. Era muy vieja y deteriorada, y aquella casona se hallaba vacía y en ruinas, con un aspecto fantasmal y tétrico. No dudé en hablar de ello con mis abuelos, y me dijeron
que esa casa llevaba mucho tiempo en el abandono, incluso desde antes de que ellos nacieran, y que se contaban tristes leyendas de ese lugar, y que por ello nadie se atrevía a acercarse siquiera a aquel viejo inmueble. Cuentan que ahí vivió un apuesto joven que escondía un amor secreto. Un amor que por alguna razón en vida no pudo tener. Su tristeza lo llevó al lecho de muerte, donde juró no descansar hasta hallar ese amor. Ahora, él había dejado de hablar en mi mente y comenzó a hacerlo en mi corazón. Más que nunca pude saber que era a mí a quien buscaba, que aún siendo una niña pequeña, él sabía que era yo su amada y que su amor por mí es tan inmenso que fue capaz de esperar su espíritu en otros tiempos para encontrarme, hasta que la perfumada niebla vuelva a unirnos eternamente. Estas fueron sus palabras que quedaron grabadas dentro de mí. Siempre te anhelé. En todos estos siglos te había buscado, hasta que por fin te encontré, mi amada. Ahora por fin solo eres mía, y descanso feliz, pero esperando por ti hasta que llegue el momento de reencontrarnos más allá de la niebla, más allá de las rosas y las violetas. Allí te esperará por siempre, mi amor.